López Mendoza y junto con mi compañera Montserrat Díaz Sánchez les vamos a hablar sobre los días festivos. Los días festivos son aquellos días en los que se llevan a cabo celebraciones especiales, las cuales pueden ser religiosas, sociales, cívicas o históricas. Hoy en día existen diferentes días festivos históricos en todos los países del mundo, los cuales son establecidos para que la población de un país pueda recordar aquellos acontecimientos importantes de la historia de su país. En el caso de los días festivos religiosos, estos son establecidos por la religión que predomina en un país o región. Y en el caso de los días festivos sociales, son los que se festejan o se celebran en la mayoría de los países o en casi todos, como es el caso del Día del Papá, el Día de la Mamá, el Día del Agua, el Día del Cáncer de Mama, entre otros. Como podemos ver, los días festivos son una situación de la vida real que ocurren en diferentes fechas a lo largo del año, en los cuales participan mucha gente alrededor del mundo. Es por eso que en esta presentación nuestra pregunta de conocimiento es: ¿de qué manera la memoria y la fe influyen en la creación de días festivos? La memoria se refiere a las cosas que no están ocurriendo en el presente, hace referencia a nuestro pasado y a diferencia de la imaginación, la memoria se refiere a las cosas que han ocurrido aunque pueden estar alteradas. Ahora, hablando de fe, el término fe se utiliza con mayor frecuencia para hacer referencia a una fe religiosa, pero también puede utilizarse en un sentido laico como sinónimo de confianza. Para dar respuesta a nuestra pregunta de conocimiento, nos basaremos en 4 días festivos que son muy celebrados en México. Una de esas 4 fechas festivas es la Independencia de México. El movimiento por la independencia de México se inicia en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato. En esa madrugada, el cura Miguel Hidalgo inició la rebelión contra la corona española que había dominado el país por casi 300 años. El ejército independentista, los rebeldes para el virrey, era un pequeño grupo de indios, mestizos y criollos, en su mayoría sin instrucción militar alguna y armados con instrumentos de labranza. A falta de una bandera, Miguel Hidalgo utilizó un estandarte de la Virgen de Guadalupe. 4 meses después, los insurgentes eran 100.000 con 95 cañones. La lucha siguió con Allende, Aldama y Jiménez. En el momento de la disolución del primer ejército insurgente, ya había surgido otro comandado por José María Morelos. Después continuó con varios caudillos hasta su conclusión 11 años después de iniciado el 27 de septiembre de 1821. Cada noche del 15 de septiembre los mexicanos conmemoran esta fecha gracias a los relatos históricos de la nación. Esta es otra festividad en la que se pueden apreciar tanto la memoria como la fe, pues no tenemos la certeza de varios datos, pero aún así se consideran verdaderos. El Día de San Valentín. Este se conoce también como el Día de los Enamorados, el Día del Amor y la Amistad, y se celebra en varios países. Esto empezó con la religión romana, pues era politeísta antes de la cristianización, así que adoraban a varios dioses. Cupido era un dios pagano que representaba el amor irreflexivo y la atracción, por eso se representa con una imagen infantil. Las leyendas más maliciosas sobre Cupido apuntan a que era un dios caprichoso que se entretenía apuntando a hombres y mujeres con sus flechas para satisfacer sus perversas necesidades de diversión, y le gustaba atormentar a las personas dominando sus pasiones e instintos básicos. Por otro lado, se tiene a San Valentín. Él fue un santo de la Iglesia, martirizado y asesinado por casar a parejas jóvenes cuando el Imperio Romano lo prohibió. La muerte de San Valentín se dio el 14 de febrero, un día antes de la Lupercalia. Es así que durante muchos años el nombre de San Valentín y el de Cupido estuvieron ligados por la proximidad en el calendario. El día del 14 de febrero se designó como la celebración de ambos personajes y es conmemorado alrededor de todo el mundo. Esta festividad se lleva a cabo gracias a la fe y no a nuestra memoria, pues no tenemos la certeza de que esos hechos en realidad pasaron. Sin embargo, nosotros confiamos en lo que nos han venido diciendo generación tras generación y eso hace que nosotros lo estemos celebrando en este momento. Ahora yo les voy a hablar sobre la Batalla de Puebla. El 5 de mayo es un día festivo histórico en el cual los mexicanos celebramos con mucho orgullo la victoria de nuestro ejército contra el ejército francés en la Batalla de Puebla que se llevó a cabo en 1862 durante la Segunda Invasión Francesa. Esto se debe a que la historia oficial
exalta cómo nuestro ejército, a pesar de que estaba débil y que contaba con armas poco avanzadas tecnológicamente, fue capaz de derrotar al ejército más fuerte del mundo. En este ejemplo podemos ver cómo la memoria es un factor importante para la construcción de días festivos. ¿Por qué? Porque fue una victoria victoriosa para nosotros, nuestro país busca que ésta sea recordada para que sea motivo de orgullo y así poder dar nacionalismo y poder fomentar la unión en nuestro país. Otro factor importante que cabe destacar es que en este ejemplo también vemos cómo la emoción es un factor que influye en la memoria. ¿Por qué? Porque como ya había mencionado, al ser un acontecimiento en el cual nosotros fuimos victoriosos, nosotros contamos cómo ocurrieron los hechos, omitiendo algunos otros datos para que nuestra victoria se vea más grande, más magnífica y sea más glorificada. Un ejemplo de esto es que se omite la parte de que Francia tuvo que retirar sus tropas porque se tenía que proteger del ejército prusiano. Entonces, y también otro hecho que se omite es que en realidad el ejército más fuerte es el prusiano y no el francés. Por lo tanto, no derrotamos al ejército más fuerte como la mayoría de la población piensa. Entonces, aquí vemos cómo las emociones hacen que la memoria de estos acontecimientos sea selectiva. Al agarrar los pequeños fragmentos de la historia para hacer que ese hecho o acontecimiento se vea más magnífico y se vea nuestra victoria más grande. Ahora, otro ejemplo que vamos a dar es el de la Semana Santa, que a comparación de otros días festivos, se celebra o se lleva a cabo durante toda una semana, como lo dice su nombre, la cual es la última semana de la Cuaresma, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de la Resurrección. Esta es la festividad de cristianismo más grande en la cual los cristianos de todo el mundo festejan la muerte y la resurrección de Jesús. Con este ejemplo vemos cómo la fe tiene un papel muy importante en la creación de días festivos. ¿Por qué? Porque a pesar de que no se tienen pruebas concretas de la existencia de Dios, hay muchas personas que a pesar de eso creen en su existencia. Y su fe es tan grande que han decidido dedicarle toda una semana para conmemorar aquel pasaje histórico en el cual se dice que Dios mandó a su Hijo Jesús en representación de Él para que enseñara a la humanidad a que se puede transitar de manera bien, en conforme a su voluntad, a pesar de que se trae la materia y es imperfecto, porque no es Dios. Pero aquí la fe se podría decir que está en las personas que lo crearon, pero actualmente se puede debatir esta parte porque mucha gente toma esta festividad no como el culto religioso, sino como unas vacaciones o una manera o un tiempo de diversión. Entonces podemos aquí ver cómo la fe no tiene tanto predominio como la parte histórica, que en las escuelas se enseña como los acontecimientos, pero en la parte religiosa no tanto. Entonces aquí la fe juega un papel importante en la creación, pero ya actualmente en la práctica las personas no festejan esta celebración precisamente por la parte religiosa, sino por la parte de que lo pueden ver como una diversión o como una parte de entretenimiento. Conclusión. Las emociones son un factor muy importante, ya que afecta a la memoria, lo que recordamos de ciertos acontecimientos, al influir en la decisión de qué cosas se van a recordar sobre el pasado y cuáles no, afectando a su vez el conocimiento compartido, ya que solo se van a difundir los hechos que hagan que un acontecimiento se vea más glorificado para que se celebre y traiga orgullo a un país, como es el caso de la Batalla del 5 de Mayo, dando lugar
a la historia de bronce y a la maniquea. Nosotros, al no estar presentes en los acontecimientos importantes de la historia y al no contar con muchas fuentes confiables que confirmen al 100% cómo sucedían los hechos, tenemos que tener fe en la información con la que contamos y creemos que eso es lo que realmente ocurrió. Aún así, debemos de saber cuándo es necesario que intervenga nuestra razón. Bueno, como podemos concluir, nuestras creencias influyen en nuestro conocimiento compartido con todas estas fechas festivas que tenemos, gracias a la memoria, gracias a la fe. Ahora, regresando a nuestra pregunta TOC, la memoria y la fe sí influyen en las fechas festivas que celebramos en este momento, pero hay que considerar las diferencias religiosas y pues incluso que las personas decidan no creer en estas fechas. Bueno, concluyendo con todo esto, pues resumiendo lo que vimos en la presentación, la fe y la memoria son partes esenciales del ser humano porque nos recuerdan quiénes somos, nos recuerda nuestro pasado y nos da un motivo en qué creer e incluso para muchos de nosotros puede explicar el qué estamos haciendo aquí. Pero como todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Si nos vamos a los extremos, la fe puede ser la base del fanatismo, la base de que en este momento Siria, ISIS, Afganistán, Irán, Irak estén desarrollando armas nucleares para matar en nombre de Alá o el nombre que le quieran dar a su Dios. La memoria también en un extremo negativo nos está ayudando a manipular a las personas. Como decía mi compañera Itzel, está la historia de bronce, la historia maniquea, y son esas historias en las que solo se relatan la mitad de los hechos y la mitad que se relata es la que es contada por los héroes. A su vez, todo esto es enseñado ya sea por la iglesia o por las escuelas de generación en generación y cada uno tiene su propio criterio sobre la situación. Sin embargo, las tradiciones y las costumbres se van quedando y es algo que incluso le puede dar identidad a tu nación o a tu familia. Tomando esto como referencia y regresando a ver nuestra pregunta del conocimiento, ¿de qué manera influye la fe y la memoria para la creación de días festivos? Bueno, puede influir de una manera positiva o negativa de acuerdo al nivel con el que se esté tomando la fe y la memoria. Si tú crees que eso es lo únicamente cierto y es la verdad absoluta, pues obviamente puede influir de una manera negativa. Pero si también eres ateo o eres agnóstico y crees que todo está mal y que no puedes tener ninguna clase de conocimiento, pues no vas a llegar a ningún lado. El secreto de esto es encontrar el equilibrio porque sabemos que nadie va a tener la verdad absoluta a menos que seas religioso y creas que Dios lo tiene. Pero quitando eso, pues siempre vamos a tener diferentes perspectivas sobre las situaciones y cada quien va a ver un ángulo diferente de el jarrón de flores. Entonces, es muy importante respetar las diversas opiniones que tenemos al respecto para que no se sigan creando estos conflictos entre las potencias mundiales que afectan a millones de inocentes. Para cerrar con todo esto, pues es importante aclarar que nada es blanco o es negro, tenemos matices y eso es lo que nos da a nosotros como humanos, como países, como naciones, incluso como estados, la identidad que necesitamos para pertenecer. Y pues obviamente, como ya mencioné, es muy importante el respeto entre todos nosotros para seguir fomentando esta cultura, porque lo que da es cultura, es riqueza. Y si nosotros seguimos atacándonos unos entre otros, pues se va a perder. Por ejemplo, en las fechas que presentamos, pues eran solo algunos ejemplos, pero hay muchas otras. Está la Navidad, la Semana de Pascua en algunos, el Año Nuevo, y son millones y millones de días internacionales que lo que nos dan es cultura, nos dan tradición y nos dan ese hecho de pertenecer a un grupo y de tener ciertas creencias que nos ayudan a identificarnos con ellas.
Gracias.